este capítulo de Peter Sin Pan hablaremos de dos conceptos muy importantes. El primero es la xenofobia, que se define como el miedo a los extranjeros, y el segundo es la profobia, que lo podemos entender como el miedo a los pobres. En esta oportunidad hablaremos de la relación que tienen estos dos conceptos y cómo estos influyen en la crisis venezolana. Bien, hay dos nociones nucleares en la contemporaneidad para aproximarnos a comprender fenómenos sociales, políticos y culturales que están en curso. Uno es la xenofobia, que fundamentalmente alude a una expresión y a una actitud de rechazo por razones étnicas. Algunos lo plantean por razones raciales, pero para mejores entendimientos por razones étnicas. Este asunto de la xenofobia está muy presente en sociedades centrales de capitalismo avanzado, particularmente en Europa, que por razones étnico-religiosas ha habido grandes flujos migrantes productos de las guerras en África, en Asia y en la misma Europa. Recordemos pues el caso muy reciente de la ex-Yugoslavia, los bosnios, los eslavos, lo que ocurre en Polonia, es de resistirse a grupos humanos por sus orígenes étnicos, es decir, de su condición de pueblo. Y la aporofobia es una resistencia, es un rechazo, es leer al otro por razones de su condición social o de su condición económica, de migrante. Es decir, tanto la aporofobia, el miedo a los pobres, y la xenofobia, el miedo o el rechazo a otras etnias, se ha convertido en un elemento muy dinámico en las sociedades actuales. En América Latina estamos experimentando una situación de este orden por razones de tipo político, por razones de tipo social. Particularmente es lo que está viviendo los flujos de migrantes por condiciones humanitarias en Venezuela. Venezuela ha vivido un proceso de crisis, está experimentando una crisis muy profunda en su régimen, en su estilo de gobierno, de ejercer el poder público, y esto ha generado una salida de tres grandes grupos de venezolanos, o tres grandes tipos de flujos de migrantes. Un primer tipo de migrantes, los ricos, la gente acaudalada, los industriales, los grupos económicos que salieron cuando llega Hugo Chávez al poder. Un segundo flujo de migrantes es los intelectuales, la clase media, que tenían un margen de condiciones económicas que les posibilitaba salir por el mundo en términos de que eran y están preparados, la masa crítica, ingenieros, comunicadores, politólogos, economistas, expertos en políticas energéticas, que salieron por el mundo y tuvieron, digámoslo, como una receptividad aceptable. Y un tercer flujo de migrantes en donde aparece la aporofobia fundamentalmente es los venezolanos pobres, los venezolanos de la clase baja, que han comenzado a migrar a través de las fronteras con Colombia. Entonces la xenofobia y la aporofobia tienen hoy una expresión muy nítida en la situación que viven los venezolanos, particularmente en nuestro país, en Colombia.